1.500 personas especializadas en este tema. No es tan común como parece. Sí existe en el país, pero ya no es tan común como parece. Justamente, como manejas mercancías de alto valor, equipo de trabajo de alto valor, como sabes que cada vez las cadenas de suministro son más internacionales y tienes que cumplir con ciertos protocolos de tu proveedor, por ejemplo. eso se empieza a reducir. Lo ves más en economías regionales. Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal, amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana, no siempre en video, pero sí casi todas las semanas, vamos a platicar sobre un tema importante del transporte, de la logística, y me encuentro en una ciudad que es como mi segundo hogar, que se llama, obviamente ustedes ubican perfectamente, donde es San Miguel de Allende, en donde voy a tener una entrevista muy interesante sobre aspectos especializados a veces en el tema de recursos humanos, de cómo gestionar un departamento de recursos humanos y muchas cosas más. Y por eso el día de hoy estoy aquí a las afueras de San Miguel de Allende con Guillermo Chagoyán, que es el director de estrategia de una empresa que se llama Worky, y me da mucho gusto que estés aquí en Transpodcast el día de hoy, mi estimado Memo. Gracias por recibirme. Pues bueno, vamos a empezar la entrevista como yo siempre empiezo este podcast, que es pues más o menos conociendo al entrevistado, porque todos tenemos un background. Cuéntanos un poquito, Memo, un poco de tu historial, dónde estudiaste, cómo te has desempeñado, cuál es tu expertise. Oye, con todo gusto. Y me gusta empezar no con mi experiencia profesional o académica, me gusta contarte que yo trabajo desde los 5 años. Yo vengo de una familia mexicana que se ha dedicado mucho tiempo al comercio en el centro de la Ciudad de México, y entonces desde chiquito me ha tocado ver cómo se almacenan mercancías, se mueven mercancías, se transportan bienes. A narrativa, y creo que esto poca gente lo sabe, mi papá vendía pelotas en los pueblos cuando era... Entonces, cuando te digo que entiendo muy bien el mover mercancías, pues me tocó desde mis 5 años hasta mis 25 años. Académicamente soy egresado del Tecnológico de Monterrey, de Ingeniería Industrial y Sistemas. Tengo una maestría en Capital Humano con 2 especialidades de la Universidad Panamericana. Y me he dedicado los últimos 15 años a lo que es marketing, ventas, expansión y estrategia. No, pues muy buen. Estás muy bien metido en esto. Ahora, ¿cómo llegas a Worky? Chistoso, yo justo hago un emprendimiento aquí en San Miguel de Allende. Me toca el tema de la pandemia y creo que me doy cuenta que lo mío es trabajar para una compañía, no necesariamente emprender. Y nada, contacto a Maya a través de redes sociales, aplico para la posición como cualquier mortal y voy creciendo en la compañía, pero es literal aplicando como cualquier mortal. A ver, Maya, yo ya la conocí, es obviamente la cofundadora de Worky, pero mucha gente no conoce qué es Worky. Si tú tuvieras que explicarlo así rápidamente, ¿qué es Worky? En términos muy sencillos es tecnología que habilita a las empresas mexicanas a mejor compensar a sus empleados y a generar satisfacción con ellos. Si lo quieres en un estigma técnico, es un software as a service, es un sistema computacional en la nube que te ayuda a administrar el talento desde que lo contratas hasta que le pagas y lo retienes. Ok, entonces eso quiere decir, vamos a entenderlo desde este punto de vista, que ustedes hacen una implementación, un acompañamiento con empresas para que la cultura laboral que pues, actualmente tienen tenga pues obviamente beneficios directos y generen pues un enriquecimiento de lo que es la organización. Más o menos voy por ahí. No, vas por buen camino, y en términos muy sencillos es algo que se llama el ciclo de vida del colaborador. Tú piensas en tu primer trabajo, como fuiste y pediste trabajo, te entrevistaron, dejaste tus papeles, tuviste tu primer día, te dieron tu primer recibo de nómina, tuviste tu primer retroalimentación. En la industria del transporte, digamos, si lo vamos a hacer así, pues es desde que dejas los papeles, ¿no? Y que esa es tu solicitud de empleo. Nosotros cubrimos todo ese ciclo de vida del colaborador. Somos muy especializados para la industria mexicana, para la pequeña, para la mediana, para la grande. Somos altamente exitosos, donde hay un componente de personal operativo. Entonces, autotransporte es parte de nuestra cartera importante de clientes. Bueno, a ver, qué bueno que lo comentas, porque obviamente
yo que me he desempeñado en el tema del autotransporte de carga, siempre decimos que el recurso humano en el transporte, y ya sabrás, el 80% de estos son los operadores. Correcto. Yo hablo de operadores y de tecnología todo el tiempo. Yo me doy cuenta de que cuando más hablo de transporte de carga, porque estoy hablando o de tecnología o de operadores. No sé si es algo que o es mío o es ya de la industria, pero pues ahí está. Es inherente de tu industria porque tienes que pensar que el talento es especializado. Entonces, no es lo mismo mover un full, un transporte súper pesado, pasajeros, mercancías, alimentos y bebidas. Hay una especialización en tu industria, ¿no? Entonces, personas es altamente especializado. Y tecnología, pues tú me dirás mejor a mí, pero desde el vehículo, los transportes, las medidas de seguridad, el cómo se controla, la telemetría en México tiene muchísimos años. Ahora está de moda el tema de hablar de inteligencia artificial. Vi que sí, existe una nota de inteligencia artificial, entonces estaría bueno hablar de inteligencia artificial, pero yo creo que tienes la lectura correcta. Hay tecnología, pero hay personas y hay que darle el valor a las dos. Ahora, bueno, vamos a dividir esto en dos grandes rubros. Yo lo voy a hacer así. Mucha de la gente que ve este video en YouTube o el podcast, lo está escuchando, vamos a hacer una pequeña división en esta plática que va en dos sentidos. Uno, el personal operativo, vamos a hablar de los operadores. Correcto. Los quiero poner en otra bolsita, sí, porque hay características en el operador que no tienen los demás tipos de trabajo. Y por otro lado, el caso de lo que es, pues, el personal que trabaja en una empresa de transporte como mandos medios, como puestos gerenciales, directivos. Vamos a dividir esto en dos partes precisamente con la intención de darle un poquito más de énfasis. Vamos a empezar primero y luego nos vamos con los operadores. Me encanta. Vamos a empezar con los perfiles que son pues más de oficina, que esos empatan con otro tipo de industria como la que es el gran denominador en México, que es pues gente que está en una oficina, ¿no? Ya sí, sea, tenemos áreas de tráfico, tenemos áreas administrativas, tenemos áreas comerciales que son de ventas, incluso mecánicos, que pues también ahí hay un tema muy específico, muy interesante. En ese sentido, tú, bueno, en tu experiencia en las empresas tradicionales de transporte, de no transporte, ¿cuál es la cultura en México? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos empezando a darle ese énfasis al reconocer el trabajo de las personas? A ver, cuando hablamos de la industria del transporte, tal vez tenemos que irnos a números públicos, ¿no? Entonces, partamos. Asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay hoy 24 millones de personas que cotizan en el Seguro Social. Okay. 2.7, más del 10%, están asociados a la industria de logística y autotransporte. En términos muy sencillos, estamos hablando de más de 1,5 millones de personas de lo que tú y yo estamos hablando. Entonces, creo que primero démosle la dimensión correcta. Es muy relevante para el mercado mexicano entender hacia dónde van las tendencias en tema de desarrollo de talento, compensación, el tema de la jornada, de la reducción laboral, ¿no? Que es un tema muy de moda también. Entonces, son relevantes. Me decías, metámoslos en dos cajas, ¿no? Los operadores, si hablamos un poco de los operadores, y hablamos de los administrativos. ¿Qué vemos a nivel global, a nivel internacional y a nivel México? A nivel global lo que vemos es que la inclusión de la gente joven cada vez es más difícil en la economía formal. La economía formal tiene reglas estrictas, protocolos, mecanismos, burocracia, y eso a las generaciones jóvenes, y aplica mucho para el autotransporte, no le va tan bien en el día de uno. Genera un poquito de fricción y no necesariamente esa inclusión laboral. Entonces esa es la primera tendencia que ves global, que sí aterriza muy bien a tu industria. La segunda, que es internacional y México, y lo hablamos ahorita, es cómo usamos la tecnología, como la inteligencia artificial, para que tome ciertos procesos rutinarios y nos ayude a predecir. En la industria del transporte eso tiene que ver mucho con la economía de costos, y el mover mercancías y el planificar. Si yo te preguntara cuántas personas hablan inteligencia artificial que manejan un tráiler, un full, un truck, pues no muchas, pero cada vez es más accesible y cada vez va a ser más sencillo. Inteligencia artificial es algo que se ve lejano en el día a día, pero cada vez lo vas a ver más
en un bot, en una interacción, en tiempo y asistencia, de diferentes formas. Sí. A nivel México, pues hay 3 cosas que nos están pegando muchísimo. Rotación. La rotación es una locura en el país, en industrias operativas, específicamente en la industria del autotransporte. Si tú comparas logística, está entre el 38 y 40%. Y cuando hablamos de logística, hablamos de almacenamiento, hablamos de piqueo, manejo de mercancías y traslados. Cuando hablamos solamente de autotransporte, eso se dispara al 60%. Es increíble, pero de cada 10 personas que tú contratas, 8 no llegan a terminar el periodo de prueba. Entonces, rotación en México en autotransportes es algo de lo que valdría la pena hablar. El segundo tiene que ver con compensación. Y creo que mucho de la regulación nos obliga a cumplir con el expuesto fiscal, con el del seguro social, pero dejamos muchas veces el cómo comunicamos la compensación al trabajador. Cuando alguien que es chofer, por ejemplo, de última milla va a buscar un trabajo, pues él ve el anuncio en redes, en Facebook, en Worky, en diferentes lugares y ve cuánto paga ese salario, pero nadie le explica la compensación. Nadie te dice con qué frecuencia te lo van a pagar, qué beneficios tienen. Y no es fácil de expresar si tú no tienes esos conocimientos. Compensación es algo muy interesante de hablar desde el autotransporte. Y la tercera, que me gustaría dejar al final, porque creo que ahí es donde podemos entrar un poquito de polémica, la reducción de la jornada laboral. Entonces, si tú has manejado en las carreteras de México y has movido mercancías, tú sabes que planear un viaje de 4, 6, 8 horas en las condiciones actuales del país no siempre es realista y el trabajador tiene como horas no remuneradas, que ni paga el cliente final, que ni paga la empresa, pero que la persona que conduce sí lo hace, sí entrega el servicio y son servicios de alto nivel. A ver, Memo, es que esto es muy interesante porque precisamente para eso nosotros como transportistas tenemos un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Que de hecho se ha venido complicando mucho en los últimos años, porque no podemos, volvemos a lo mismo, al operador no lo podemos hacer como un trabajador típico, es un trabajador atípico. Es un trabajador especializado, partamos de ahí. Valgamos de ese tema. No es un tema de estudios, es un tema de kilómetros, envíos, experiencia, manejo, démosle el valor que merece ese talento que es especializado. Pero qué bueno que lo comentas, porque me voy a poner como el abogado del diablo hablando de... El operador tiene una característica, yo he conocido operadores toda mi vida, pues me he dedicado a esto desde niño. Bueno, no desde niño a ser transportista, mi papá era el transportista, pero yo conocía a los operadores de mi papá desde que yo era niño, ¿no? Y vamos a hablar de algo que es interesante, que es al operador le incentiva la remuneración económica principalmente. Correcto. Además de que es un bonito estilo de vida, porque yo lo decía hace muchos años, ahorita vamos a quitar el tema de la inseguridad, que eso es importante si lo tenemos que sacar. A fuerza lo tenemos que sacar, si no, no vamos a hablar bien de este tema. Pero es un trabajo bonito, que tiene un costo alto, que es no estar con la familia, pero que también es muy asumible por el operador, pues está acostumbrado a. Tampoco le vas a decir, es más, lo vas a meter a su casa una semana y no vas a saber qué hacer. Te va a hablar y te va a decir, ya me quiero ir de viaje, así pasa. El operador tiene esa ventaja de que es como, tiene esa sensación de libertad, que es, estoy en un trabajo en donde no estoy encerrado en un lugar, tal vez no manejas tus tiempos como tú quisieras, claro, porque tienes obviamente ya una instrucción ahí muy clara, pero puedes comer hoy pescado en Veracruz, mañana carne en Sonora, esas cosas bonitas que luego de repente no le quieren ver al tema. Pero tiene también cuestiones muy características, que es, no tiene ese tema aspiracional como si yo trabajara en una oficina y yo entrara como coordinador de un área, y de ahí jefe de área, y de ahí subjefe de área, director de la empresa, bla, bla, bla. O sea, no hay un escalafón. Correcto. El operador que tiene 3 días en la profesión del trabajo de manejar una unidad, hace lo mismo que el que tiene 35. O sea, hacen lo mismo en términos reales y no es aspiracional, no sube de nivel. Por eso la remuneración económica es tan importante. Y ahí también entra este tema de que los operadores, entre más tiempo están trabajando las unidades, más ganan. Ya sea por 2 cuestiones. Sí. Por la primera, si le pagas por kilómetro, pues avanzas más kilómetros. Y la segunda, si le pagas por comisión, pues obviamente entre más rápido hagas el viaje, te sigue el que sigue y el que sigue, y entonces facturas más al mes y vas generando más comisión. En ese sentido, o sea, ya metiéndome con un especialista en el tema que eres tú,
yo empirista en todo esto que te acabo de comentar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el operador? Porque luego lo quieres meter en un box en donde empiezas a tratar temas como de denle sus descansos, cómo vamos a manejar que un operador nuevo y un operador de mucho tiempo tengan la misma tasa de remuneración. ¿Cómo hacer todo esto para que se vuelva atractivo para todos y todos ganen? A ver, gracias por sacar el tema. Es un tema interesante y no sé hasta dónde queramos profundizar, así que tú dirígeme. Tú dirígeme porque es mi primer podcast, ¿no? Y lo estás haciendo muy bien. Y te lo agradezco. Gracias. A ver, tocamos 3 temas. Me voy a ir como a los principios básicos. Voy a intentar que todos tengamos el mismo lenguaje independientemente de quién nos vea. Lo primero que tú hablaste se llama progresión de carrera. Y no hay que confundir progresión de carrera con especialización y remuneración. Y es en el mundo de los recursos humanos y en la nómina, no todo el mundo lo entiende. Entonces valdría la pena que hablemos un poquito de eso. Y ahorita te voy a dar ejemplos del autotransporte, pero si quieres lo movemos a otras industrias para que cualquier persona lo pueda entender. Muy enriquecedor. ¿Vale? El segundo, y lo dices, es hoy la situación de los trabajadores formales de México busca una mejor compensación, busca hacer que reciba más ingreso neto, que sea mucho más transparente su pago, mucho más ágil su pago, ¿no? Entonces, el cuánto me pagan y cómo lo recibo es muy importante. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Y entonces tenemos que hablar un poquito de nómina, y porque a veces se vuelve complicado, y te quiero platicar de cómo se ve desde el lado del empresario y cómo se ve desde el lado de tal vez de la administración pública. ¿Y dónde están esas? Eso se le llama compensación total. Entonces hablemos un poco de compensación total. Y el tercero que me decías es especialización, y creo que ese es el más sencillo. Entonces, yo te hago la pregunta, porque tú eres el experto de transporte. ¿Es lo mismo una persona que ha manejado, por ejemplo, autopartes, ¿no? Las autopartes aquí en el Bajío se fabrican en Silao, en el norte de Querétaro, en el norte de Guanajuato, en León, y tú tienes que mover esas mercancías a la frontera con Estados Unidos. ¿Es lo mismo un transportista de primer año en tema de habilidades, conocimientos, experiencia, manejo que llene 5 años de experiencia y tiene 200,000 kilómetros? Por supuesto que no. Entonces, démosle el nombre correcto a las cosas. Se llama especialización. Sí. Y los niveles de competencia sí se pueden ir midiendo, y herramientas como las nuestras te ayudan a entender eso. Evidentemente nosotros somos expertos en el mundo de recursos humanos y podemos asesorar a las empresas a que tengan estas conversaciones de forma más sencilla, pero lo que tú y yo deberíamos de reconocer, Clemente, el día de hoy es que este es un trabajo especializado. Entonces, démosle el título que merece, porque si no, no se mueven los bienes en el país. ¿En eso estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. ¿Podemos partir de eso? Sí. Entonces, ahorita si quieres hablamos de especialización. Si yo entiendo que la especialización es diferente, ¿la remuneración debe de ser igual? No. Ese es mi Entonces hay un percepción. tema de estrategia de talento. Claro. ¿No? Y tendríamos que ver desde el lado de la empresa qué tiene que pasar y cómo la tecnología nos habilita. Entonces, ese sería el primer tema. Me voy a detener y creo que tú redirige, pero hablar de compensación total. Por ejemplo, nosotros sacamos algo que se llama la radiografía salarial, que te da con muchísima claridad, vamos a decir, 5 puestos del autotransporte y te habla de la penetración salarial de la banda. Y ahí te das cuenta cómo los equipos de recursos humanos y nómina no usan información que tienen para tomar mejores decisiones. ¿Qué te sale más caro? ¿Pagarle 10% más a alguien o, en lo que te acabo de decir, de 10 personas que contrata una se te queda? ¿Qué crees que le cuesta más a la compañía? No, totalmente de acuerdo. Mira, ayer me pasó una cosa muy interesante. Fui a cargar diésel, que generalmente cargo gasolina, pero traía una camioneta diésel en ese momento, y me encontré a un operador de un colega que estimo mucho, Rafa Orozco, que le mando un saludo. Y pues obviamente cuando un transportista se encuentra a un operador de otra empresa, pues es obvio que vienen las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te trata Rafa? ¿Cómo los pagan y cómo va la chamba? Lo normal, ¿no? Y obviamente el operador sabe perfectamente que este cuate es transportista. Pero fíjate que me gustó mucho lo que me dijo, que no tienen problemas porque el operador se siente bien reconocido, bien pagado y se está moviendo. A ti de nada te sirve que le digas al operador, te voy a pagar 50% del flete, o sea, te voy a dar la mitad de lo que valga el flete, pero lo uses una vez cada 20 días. Lo que quieren es lo que les genera. Sí. Desde el punto de vista emocional, que es estar chambeando,
y económico que es que les esté llegando la lana. Y un reconocimiento de vez en cuando, que tengan una buena relación. Es muy complicado para las empresas grandes tener este esquema porque no tienen una relación directa con el empleador, Correcto. con el patrón. Las empresas de transporte son pequeñas, hombre, camión, que pueden ser hasta 5 camiones. Luego ya se van haciendo pymes y luego ya se vuelven unos monstruos de 300, 400, 2,500 camiones. Correcto. Y ahí el dueño pues ya difícilmente tendrá conocimiento de quién son sus operadores, cómo tratarlos, todo. Pero estas empresas que tienen 15, 20, 30, 35 camiones, pues generalmente tú eres quien contrata, tú haces todo ese tipo de cuestiones. Y entonces los operadores tienden a querer estar en esas empresas porque tienen esa calidez, esa relación, o hasta la capacidad de hablarle al patrón y decirle, se me atoró la carreta, écheme la mano, ¿no? Qué interesante está en el mundo corporativo eso, porque tú quieres tener una empresa cada vez más grande, pero no quieres perder esos valores que luego de repente tienes como empresa. Claro, hay pequeña. un balance. ¿No? Pero, ¿y no es ese justo el rol de la tecnología en esta conversación? Claro. A ver, el cómo tu papá manejaba el transporte y el cómo se maneja hoy ha cambiado porque la tecnología y el mundo ha cambiado. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo usamos la tecnología? A ver, lo viviste en la pandemia y lo has vivido post-pandemia, ¿no? Entonces, el trato personal en tu industria es algo que nunca vas a sustituir. El medio de comunicación es lo que tienes que ser muy asertivo con eso. Entonces, tú no puedes estar pegado con el transportista en el grueso de sus viajes, pero no significa que no tengas el trato humano y te comuniques con él, con tu aplicación web, con el WhatsApp. Hay tecnología que te habilita. Y el operador sí usa la tecnología. Claro. Y la usa Claro. más porque es una persona que vive a distancia de su lugar de trabajo y de su familia. Totalmente. Y se reporta todos los días con su familia, sus seres queridos, para revisar temas de compensación, camiones, condiciones. Yo no conozco un operador de transporte que no tenga un celular inteligente, por sencillo que sea. Digo, habrá 2 que 3 que luego de repente te van a decir que no les casca la tecnología y son tan buenos operadores que nadie les va a exigir que también les sepan eso. Pero lo que voy es... Pero en términos prácticos, sí, de 1.200.000 personas, de 1.200.000 personas, supuesto, ¿de cuántas estamos hablando? Yo Ok. no hay manera de que hoy por hoy las relaciones de tráfico entre el director de tráfico y sus operadores no sea a través de un WhatsApp. ¿Por qué? Porque así es como se están dando las cosas. Ahora, explícanos un poquito, porque ya me gustó el tema de la tecnología. ¿Cómo a través de herramientas tecnológicas para este tipo de nicho de mercado, pues ustedes como Worky pueden mejorar las relaciones laborales? A ver, te doy 2 ejemplos que a mí me parecen Cuando sencillos. tú haces el pitching de ventas, porque yo sé que hacer el pitching de ventas, sí. ¿cuál es el valor agregado que ustedes tienen? Tenemos muchos, pero déjame, voy a 2 ejemplos para esta conversación. Muy bien. Entonces, yo creo que lo primero que... Yo vengo de la industria médica. Entonces, yo vendí mucho tiempo dispositivos médicos en México, Centroamérica, Latinoamérica y un tiempo en Estados Unidos. Un dispositivo médico tiene unas regulaciones de calidad. Tiene que ser inocuo, tiene que estar en perfectas condiciones, tiene que estar en condiciones de temperatura. Es un dispositivo que va a ingresar alguna cavidad, fluido. Sí. Es algo muy especializado, Sumamente. que hay que cuidarlo en el transporte y la gente no lo entiende. ¿Cuál es el gran reto de mover equipo médico? Que tienes que cuidar el producto desde el inicio hasta el final. ¿Cierto o falso? Totalmente. ¿Cómo te ayudamos con la tecnología? Y eso es algo que tenemos que entender del país. Hoy nuestra tecnología, a través de un bot de WhatsApp, te permite reportar en tiempo real dónde estás, por qué. Porque nos interesa saber que el operador va bien, nos interesa saber que la mercancía va bien. Y eso alimenta la Big Data y nos permite meter modelos de inteligencia artificial para hacer mejores recomendaciones y ir ajustando los protocolos de las compañías. Cuando tú dijiste algo que me gustó mucho, cuando eres una compañía de 5 o 10 camiones, a lo mejor no vas a tener al gran experto de tecnología. Pero si eres parte de esta cadena de información, eventualmente te vas a beneficiar de eso. ¿Eso no te suena interesante? Sí. Por 2 razones, y lo vuelvo a decir. Es talento especializado que tenemos que cuidar y tenemos que ser más humanos. Entonces, a mí no me interesa que te reportes para saber dónde vas. A mí me interesa que te reportes para saber que vas bien por las condiciones del camino. Sí. Sí, totalmente. No te estoy demostrando empatía hacia tu trabajo, porque a mí me interesa
que los profesionales de recursos humanos y nómina, que tienen el tiempo contadísimo, y hay que hablar de la otra cajita y de sus limitantes, ¿no te está habilitando la tecnología en esta situación? Sí, es una percepción válida, pero también al operador como que siento que desafortunadamente lo hemos estado agobiando con tecnología de localización y de contacto de los últimos años. Entonces, ahora ya hay cámaras que están grabando lo que está pasando dentro de la cabina, se sienten sumamente violentados desde el espacio y el habitáculo íntimo que antes tenían. Totalmente. Y ha sido todo un tema, ¿eh? Totalmente. Y que tengas que estar reportando, porque pues obviamente la inseguridad en México nos ha hecho de esa manera de que si no se está reportando es porque algo menos lo está pasando. ¿Y por eso no crees que debería ser un vehículo que normalmente utilicen y partíamos de eso? Entonces, van a tenerse que normalizar esas cosas. A ver, ¿usan o no el WhatsApp? Sí lo usan. ¿A quién le escriben por WhatsApp? Pues o al jefe cuando son empresas muy pequeñitas, o al director de tráfico, o al monitorista. Son las tres personas. Bueno, y a su señora, a su vieja. Y a su señora, ¿no? O a su hijo. Sí. Es altamente utilizado, es altamente aceptado, no tiene fricción. Usemos un vehículo que no genere fricción. Ajá. No todo es la cámara, no todo es el monitoreo 360. Hay que ser más cálidos con el empleado. Sí. Y eso es lo que te quiero transmitir. A ver, y vámonos al tema Worky. Te doy el ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un bot que te ayuda a medir asistencia en diferentes puntos. Y tú puedes como que programar el bot para que te vaya dando Y esos el bot puntos. se está comunicando con el Te colaborador. manda un mensaje y simplemente comparte su ubicación. Algo que no sea invasivo, pero que dé lectura de que va bien. Y ¿En qué tipo de industria se usa además del de autotransporte? Agentes viajeros. Uy, hay muchos. O sea, todos los personal que de campo son remotos, ¿no? Se llama personal de campo. Okay. Entonces, si soy un gestor de cobranza, pues me ayuda. Tú ahora hablas de México, tienes zonas de riesgo. Sí. Entonces no es lo mismo cobrar en el centro de Michoacán. Es muy complicado. Y en Tamaulipas que en la Condesa. Sí. ¿No? Entonces, se llama personal de campo. Las personas que dan servicio, por ejemplo, lavadoras que se presentan, tienen rutas de trabajo. Personal médico que da consulta. Entonces, toda la persona que inicia su jornada fuera de un sitio de trabajo y se tiene que presentar en 2 o 3 lugares, idealmente, para que sea comparable con tu industria, pues que visite o que recorra un número de kilómetros, ¿no? Ok. Esa es una de las áreas. Esa es una de las áreas. Esto se hace a través de alguna aplicación. WhatsApp. Para el operador debe ser algo. Lo único que necesita tener el Worky es el número de operador y el nombre, bueno, y obviamente un preregistro del trabajador. Correcto. ¿No? Pero eso ya lo tienes. Al momento de la contratación, eso lo das cuando asignas la unidad. O sea, eso ya existe. Aquí lo importante es que sea una tecnología amigable, que busque la cercanía con el colaborador, que nos ayuda a tener un modelo de datos que nos ayuda a tomar mejores decisiones futuras de la compensación. Ok, y eso es como en un esquema de estar en contacto con el colaborador. Entonces, ese es un ejemplo. No sé si te No, muy gustó bien, muy bien. Y a ver, cuéntame otras bondades. A ver, a mí me gusta hablar de nómina. No. Tú hablabas un poco del ingreso. Oye, y a quien no, que trabaja en una empresa, le encanta hablar de nómina. Pues es la remuneración, ¿no? Al final de cuentas. Yo tengo esta mentalidad de que el mexicano que trabaja, que se esfuerza, que logra, debe de cobrar más que el mercado. Debe de sentir que el dinero que recibe es suficiente para su estilo de vida, ¿no? Y me enorgullece mucho trabajar en una compañía mexicana que tiene tecnología y hacemos esto. Entonces, pero eso es más a título personal. ¿Por qué? Porque hay que reconocer el trabajo bien hecho. Sí. Entonces, cuando hablamos de nómina, cambiemos un poco la óptica del operador a la persona que administra la nómina. ¿Qué tan fácil es para él remunerarte de una forma sencilla? Ok. ¿Tú qué me dirías del 0 al 10? ¿Qué tan fácil es? En el proceso, pues un 7, un 8, dependiendo de la persona también. De fácil. De fácil. Ahora te voy a decir, tienes que trabajar con legislación de la seguridad social. Totalmente. Tienes que trabajar con el SAT, con el impuesto estatal. Sí. Tienes que tener en cumplimiento todo lo que tiene que ver con Fonacot, Infonavit, Afore. Te voy a volver a repetir, ¿qué tan sencillo es hacer el cálculo de la nómina? A ver, es que aquí ya entramos en el tema de qué tanto expertise se tiene en correcto. Sí. Y qué tecnología usas y cuánto tiempo es de experiencia. ¿Qué te estoy queriendo decir? A veces compensar no es tan fácil porque requiere un conocimiento también especializado. Y no todas las personas que procesan nómina hablan compensación total. No todos hablan
desarrollo de talento, no todos hablan regulación. Y si es la postura de la compañía que yo represento, que funcione para todos, que cumplamos de una manera pues totalmente en línea con lo que se nos solicita. Y hay que ser muy inteligentes en cómo que pagamos. Las nuevas generaciones tienden a pedir ese freelance y a no estar en esa economía formal, tú lo dijiste textualmente así, pero yo creo que no, No quiero que solo lo pienses como yo, quiero que lo veas como un tema de estadística del empleo. Fantástico, porque mi percepción es que las nuevas generaciones sienten que cuando están siendo empleadas por otra empresa, subyugan muchas cosas y que son ciertos esclavos de no sé qué y los horarios y todo. Entonces como que al principio dicen, no, tú págame lo que yo te pida, te hago la factura y yo trabajo por honorarios. Cosa que no sé qué tanto le convenga al país desde el punto de vista de la productividad. Me parece que para ciertos nichos puede ser interesante una startup que a lo mejor no tiene que tener una carga laboral fuerte, pero hay industrias que no pueden hacer eso. O sea, yo no estoy pensando que llegues a Bimbo o a Nestlé que le digas, mira, valgo tanto, ya sé que me quieres porque ya viste mi Q, todo el rollo, pero yo no voy a ser tu empleado, yo voy a ser tu advisor y tu cosa. Sabes que yo te quiero aquí en las condiciones que yo quiero. Redirijamos la pregunta. ¿Qué te gustaría que te conteste? Porque ahí tengo dos aspectos interesantes. Si me estás preguntando, ¿eso pasa hoy en el mundo de los negocios? Me voy a la estadística. Y hablemos de México. 130 millones de mexicanos, 2.7 millones en o lo que se llama operaciones y logística, más de 1.2 en autotransporte. Sí. La pregunta es, ¿y cuántos están en la seguridad social? Pues menos del 50%. Fíjate qué dato tan interesante. Pasa. No te está contestando Guillermo de Borgi, te está contestando las estadísticas públicas. El Instituto Nacional de Estadística, Informática el y Instituto Geografía, Mexicano del Seguro Social. El IMSS, claro, por supuesto. No soy yo el que te lo está contestando. Y te dice que aproximadamente unas 800,000 personas que colaboran en empresas de transporte no tienen una formalidad en el trabajo desde el punto de vista de que les pagan por afuera el sobrecito. Eso es lo que estás diciendo. O llevémoslo una narrativa, un lenguaje correcto. Existe lo que se llama el empleo formal. Ajá. Con una jornada dedicada, ¿no? Yo trabajo mis 6 días, 8 horas, que me pide y recibo una compensación. Y existe el freelanceo. Yo me subcontrato como un profesional con diferentes compañías. Acuérdate que ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y la legislación, tú tienes el derecho de emprender y ser un empresario, y cuando tú ofreces tus servicios profesionales a 1, a 2 o a 3, esa es la razón por la que emites una factura. Pero ya no eres un empleado, eres un proveedor de servicios. Eres un proveedor de servicios. Profesionales. Y esa es la distinción que estoy haciendo. Pero fíjate, está bien interesante esto te voy a decir, porque te voy a decir 2 cosas muy importantes que pasan en el mundo del autotransporte de carga. Fíjate, y es irónico. Pero lo expliqué bien. Porque no, lo explicaste quiero ser bien. muy correcto con tu audiencia. Lo explicaste perfectamente bien. Ahí te va. Nosotros tenemos una solución que se llama operadores.com. La desarrollamos hace un tiempo. Grupo Tractor se llama esta empresa. Y últimamente hacemos cruces de bases de datos para saber a través de la CURP y del NSS quiénes fueron los empleadores previos. Esto tampoco es rocket science. No. Todo mundo sabe que se puede hacer. Que ya lo automatizan por ciertas empresas. Nos hemos dado cuenta que muchas empresas, fíjate nada más el riesgo, porque a lo mejor esto no lo sabías, dato interesante. Tú como servicio público federal, como transportista de servicio público federal, requieres que el operador obviamente tenga su licencia federal, digital, todo eso, apto médico, todo lo que tú ya sabes. Pero para que el seguro te pague un accidente o cualquier cuestión relacionada con un siniestro, requieres de que el operador esté dado de alta ante el Seguro Social a nombre de la empresa, de quien contrata. Sí. Por eso también el outsourcing en el tema de los operadores no funcionó tanto, porque te hacía un outsourcing antes, cuando era legal, ya no se puede. Te hacía el outsourcing a alguien más, habían problemas con los seguros, porque decían, a ver, tú te llamas Transportes X SASB, y el operador está dado de alta con la empresa Servicios Profesionales del Bajío SASB, ¿no? Ya sabes cómo se llamaban. Entonces no te daban match. Entonces ahí había una situación. Pero espérate, ahí te va lo que te quería comentar. Nos hemos dado cuenta de que muchas empresas de transporte no dan de alta ante el Seguro Social a sus operadores, con el riesgo de todo lo que implica
un siniestro. Eso es increíble. No es tan común como parece, ¿eh? O sea, yo que tengo acceso a la Big Data, lo voy a poner en términos, y a ver si esto te hace sentido. Nosotros como compañía, yo personalmente hablo con 5,000 profesionales de recursos humanos y nómina todos los años. 5,000 personas. Sí. Es un mundo de personas que se dedican a esto. Entre el 25 y 30% de mis clientes son parte de esto. Términos sencillos, 1,500 personas especializadas en este tema. No es tan común como parece. Sí existe en el país, pero ya no es tan común como parece. Justamente, como manejas mercancías de alto valor, equipo de trabajo de alto valor, como sabes que cada vez las cadenas de suministro son más internacionales y tienes que cumplir con ciertos protocolos de tu proveedor. Por ejemplo. Eso se empieza a reducir. Lo ves más en economías regionales. Sí, el cuate que es materialista y que requiere aquí nomás en cortito. Y ojo, posiblemente no es que esa persona que da empleo no lo quiera hacer, es que no tiene el conocimiento. Y por eso no hemos hablado de la otra cajita. Uno parecería que procesar nómina, entender nómina, cumplir, es algo que haces de la noche a la mañana, pero para hacerlo de forma correcta necesitas por lo menos 2 periodos fiscales. Ok. O sea, pagas por el aprendizaje. Entonces, los dos son especializados y los dos tienen una naturaleza. ¿A qué voy con tu pregunta? Y creo que desmitifiquemos, sí existe en el país, pero cada vez es menos. Ok, perfecto. Ahora, otra de las cuestiones que es sumamente interesante en este tema del transporte es que, y a lo mejor ahí tú te vas a dar cuenta, porque vi que te gusta más el tema de numeritos y todo ese tipo de cosas, que es la compensación, como tú le dices, total, pero luego para generar menos carga laboral o de características es que se tiene pues dado de alta al operador con un monto muy pequeño. No sé si estás familiarizado que hace poco con famoso convenio IMSS-Canacar, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, tenía un convenio IMSS en donde estaban ya homologadas algunas tarifas y entonces pues para el transportista no era tan caro porque no tenía que pagar tanto ante el Seguro Social de esta aportación tripartita, que luego se acabó el convenio, ya no lo renovó el Seguro Social en los términos que estaba, lo subió. Sí. Y muchos transportistas optamos por irnos al método tradicional como si no existiera este convenio. Pero esto te lo comento porque luego pasa que el transportista pues precisamente lo que busca es pagar menos de esta aportación tripartita y decirle al operador, el resto te lo pago por otro lado. Sí. Me preguntas, ¿eso pasa en la vida real? Sí pasa en la vida real. Creo que mucha de la razón por lo que pasa es nuevamente un tema de conocimiento y tecnología. A ver, hacia adelante, y voy a poner un tema en la mesa, viene el tema de la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, y eso es una gran oportunidad para todos. Sí. Empresarios mexicanos, la autoridad y nosotros empleados, para tener un diálogo y buscar mejoras en justamente los esquemas de compensación, la miscelánea fiscal. O sea, hay una oportunidad inmensa y deberíamos sentirnos todos muy emocionados de participar de ese diálogo, porque ese es el momento donde podemos regularizar estas condiciones y que todos salgamos beneficiados. Okay. Entonces lo vemos como algo muy positivo. Cuando se abre esa discusión, pues se tiene que abrir todo el tema de las regulaciones, pagos, y creo que eso va a dar pie a que se vuelva a repensar qué es lo que deberíamos de pagar hacia la Seguridad Social, hacia el Infonavit, hacia la Afore. ¿Ahí voy bien? Vas muy bien. Sí. No, y me interesa muchísimo porque el transportista no concibe esa reducción de jornada laboral. O sea, pero es importante ponerlo en la mesa por dos razones. Vamos a volver a lo mismo. Vale. Traemos 2 cajas, ¿va? Tenemos dos cajas. No se nos olvide. Ahorita estamos en operadores, ¿sí? Estamos en operadores. Entonces, ¿es bueno para ellos? Sí. ¿Es bueno para los empresarios? Sí. ¿Y es bueno para el gobierno? Sí. Subámonos a la ola, tengamos las conversaciones y pongamos los temas que nos duelen a todos. Hablemos un poco de lo que me decías, recibir más como en el neto y pagar la base. Y la primera pregunta, y esto es, si tú te sientas con 100 compañías mexicanas de más de 100 empleados, con 15, 20, 30 transportes propios, ¿cuántos verdaderamente, y piensa tú, cuántos verdaderamente, si hicieras esa encuesta, entienden lo que sí pueden hacer o no en el tema de la nómina? Muy pocos, más bien el tema es te voy a decir cómo funciona en la vida real.
tu contador generalmente es tu persona de confianza. que apoya, de confianza. Y siempre tiene a uno que trabaja en la empresa de enfrente. Seguro. Que entre ellos se consultan. Sí, seguro. Y le habla y le dice, ¿y tú cómo le haces para esto? Y el otro. Y pues ahí más o menos le echan una revisada a las misceláneas y a los cambios y ese tipo de cosas. Pero sinceramente es más feeling, sabiendo que no están violando la ley per se, pero el mecanismo lo hacen como muy homemade. O sea, tú lo haces así, yo también lo hago así, me siento en confianza, ya somos dos. Yo siento que ese es el procedimiento que hace la mayoría así de las pasa en la vida real. Sí. Y la pregunta es, ¿debería de pasar así? No excluyamos que la consulta es inútil, pero tal vez no sea la fuente principal a la que te tienes que abocar. Tal vez, pero creo que si quieres mejorar la compensación y quieres estar más alineado... Pero tendría que ser hacia adentro de la organización. Tendría que ser hacia adentro de la organización, tendrías que tener la información, tendrías que profesionalizarte, tendrías que participar de los webinars, tendrías que participar del acceso a la información. Armar tu comité dentro de la empresa, y en donde esté la representación laboral, la representación patronal. Yo te doy un ejemplo. Nosotros damos como compañía no menos de 75 comunicaciones de altísimo nivel para ayudarle a las compañías a estar en cumplimiento, para evitar este tema de cuánto pago por dentro y cuánto pago por fuera. Es primero, hagamos todo lo posible por estar dentro de la ley y beneficiar al operador. Hagamos todo el esfuerzo, pero eso requiere conocimiento. El principal miedo del empleador transportista, como le quieras llamar, es precisamente la auditoría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Bueno, tú, lo que me estás comentando en este momento es que ustedes de alguna u otra manera ayudan a sus clientes a que no cometan cuestiones que los puedan meter en un problema. Que se sientan contentos en pagarle mejor a sus empleados y que estén en perfecto cumplimiento de la ley si así lo desean hacer. Yo sí creo que es mi responsabilidad como proveedor darte las herramientas y la tecnología para que tú puedas ser más justo con tus empleados. Sí lo creo. Y, a ver, esa es pregunta muy... pero dime tú que No, me surgen más preguntas. Yo soy el entrevistador. Yo te quisiera decir, Clemente, estoy equivocado porque a lo mejor soy ingenuo. No, pero es que vamos a entender dos tipos de empresarios. Vale. El empresario que todo es costos y bajar costos. Correcto. Y el empresario que cede parte de esa percepción de que todo tiene que ser optimizado. A ver, yo estudié economía en la universidad y a mí me enseñaron que la mejor manera de crecer un negocio era optimizar el ingreso mejorar la utilidad a través de mejorar el ingreso y minimizar los costos. Correcto. Y cuando te quedas con ese ABC, cuando ya te dicen, oye, espérate, hay que pagar más, dices, si es lo que nos podemos ahorrar, nos lo ahorramos, ¿no? Y lo que pasa con todos los transportistas cuando ofrecemos nuestros servicios, al transportista en las industrias donde están nuestros clientes, al primero que le bajan las cuotas es al transportista. ¿Por qué? Porque somos un commodity y le van mejor, y de alguna otra manera intangible, pero eso es harina de otro costal, ese es otro tema. Sí. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente, hay dos tipos de empresas. Hay empresas que no les funciona nada, porque todo su objetivo es la minimización de costos, y entonces es un tema en donde tú llegas, te sientas, lo pones sobre la mesa y te dicen, aquí no va a caminar. Y hay quienes se van por el otro lado, que te dicen, yo sí creo en el capital humano, yo sí creo en el talento humano, yo sé que si pago mejor, retengo, todo ese tipo de cosas. Eso es parte de lo que me estás comentando, ese es el expertise como tal. Claro, y deberíamos de transferir ese expertise todos. Todo se escucha bien padre cuando estamos sentados aquí en San Miguel de Allende, en una mesita y lo que tú quieras y mandes. Pero te vas a sentar con las áreas de la empresa en donde va a estar el estira y afloja, porque va a haber gente que va a decir, sí, claro, el sindicato y la gente de la empresa y todo el rollo va a decir, claro, vamos para arriba de ese tema. Y va a estar la gente del board que dice, nosotros tenemos que mejorar todos los procesos administrativos al menor costo. ¿En dónde llegan ustedes y como que ponen una tregua y les dicen, a ver, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo sin que uno se da y el otro no, etcétera, etcétera? Tienen un nivel de negociación ahí. Claro. Nosotros, a ver, el objetivo de la tecnología, nuevamente, al menos la tecnología de recursos humanos es que tu negocio le vaya mejor, o sea, que sí a tu negocio le vaya mejor, pero que a tus empleados, a las personas que son parte de esa máquina de generar ingresos, también les vaya bien. No hay un escenario donde a todos nos tenga que ir mal, o a uno le vaya mejor o al otro. Sí es parte de lo que nosotros hacemos a través de la tecnología, habilitar.
Tengo ejemplos muy Es sencillos. que te iba a decir, Tengo vamos ejemplos a los- muy sencillos. Vamos a los casos de éxito. A ver, yo te voy a dar el caso más sencillo de éxito. A ver, Paperless. paperless, sin papeles. Sin papeles. Ok. Vamos a ver de sin Que papeles. no Esto tiene estamos que ver- hablando de migración, estamos hablando de... Estamos hablando de sin de no papeles. usar papel. Sin papeles. Ok. Tú dime de todos tus servicios, ¿cuánto recibes paperless? De mis servicios como transportista. Luz, agua. Ah, de los que... Piensa no, en la ya idea- todos. ¿Qué son todos? Bueno, nomás ¿Más de uno- 5? Sí, ¿Más de 5? más de 5. Más de 5. Y muchos me llegan en papel cuando ya les dije que ya no me llegan en papel. Así. ¿Cuánto te cuesta la copia del Office Depot, del Office Max? Pues O de no, la papelería. No, de 2 a 3 pesos, vamos a ponerlo. El mejor. Te estás ahorrando eso. Ok. ¿Cuántas O personas sea, la no tecnología te ayuda de alguna u otra manera. impriman? Es un ejemplo muy claro. Entonces ustedes, dentro de sus herramientas, es que manejan el proceso de nómina paperless. Paperless. Ok, es un buen punto. Tengo firma digital, tengo firma con NOM 151, tengo firma electrónica avanzada, tienes tu A ver, aplicación. yo creo que mucha gente ahorita que está viendo el podcast pero dice, pero es un "Ok, ejemplo pero claro. este cuate, ¿qué ¿Sí hace?" te esté ahorrando dinero, sí o no? Sí, claro. Hacemos cuentas de cuántos recibos No, por haces, supuesto, las por quincenas, supuesto. A menos los de que seas pagos. una notaría, no puedes prescindir del papel. La pregunta es, a ver, vamos a ponerlo así en claro para que luego la gente que está viendo este podcast diga, bueno, Adelante, ¿qué hace adelante. todo el rollo? Ustedes, a través de una tecnología, ayudan al proceso, muchos procesos, no un proceso. Muchos relacionados, casi todo relacionado a recursos humanos desde el punto de vista administrativo, Correcto. para llevar una nómina. Correcto. ¿Sí? Pero ¿en qué gama? O sea, la diapositiva número 1 que tú sacas a la hora de hacer un pitching de venta, supongo que ha de decir reclutamiento, si es que yo estoy inventando esas cosas, ahorita me dices si sí o si no. Reclutamiento, administración de nóminas, scorecard de empleados, bla, bla, bla. ¿Cuáles son esos puntos? Cuando tú sacas la diapositiva, Órale. bueno, No la venía- 2, no venía la tan primera lista. es quiénes somos. Claro. No venía tan listo, pero sí. A ver, el pitch es 100% un tema de costo-beneficio. Si tú vas a invertir en mi tecnología, yo te tengo que demostrar dónde vas a ahorrar el dinero, cómo vas a autofondear. Es decir, no vas a sacar de tu dinero, sino Ok. que vas a generar el ahorro para pagar ese dinero. Sí, porque te dicen, y además tengo que pagarte un fee a ti, ¿no? Sí, y yo le digo, a ver, pues vamos a recibos paperless. ¿Cuánto imprimes? ¿Cuánto te cuesta eso? Sí. Tú dime cuánto te cuesta eso. Y saco la calculadora y les hago el ejercicio y le digo, a ver, no hay una compañía de más de 100 empleados que gaste menos de 50,000 pesos solamente en papeles que no tiene que imprimir. Ok, Tú estás tirando el dinero. ok. De entrada ni siquiera tengo que esforzarme muchísimo, ¿no? Es la forma más sencilla de explicarte, porque ya lo ves en los servicios, porque ya te pasa en la casa. Bueno, pero tendríamos que decirle a todos los que nos están viendo que la firma electrónica de alguna otra manera tiene la misma validez que la firma autógrafa. Correcto. Porque luego de repente pasa ese tipo de cuestiones. Correcto. Y hay una Es decir, norma oficial que nos da los lineamientos de hacer eso y nosotros te damos los 3 niveles de seguridad. ¿Ustedes a quién entrenan? ¿Al área de recursos humanos, nómina, para que usen este tipo de herramientas? ¿Quiénes son Claro. ahí su...? Si quieres hablemos de la segunda Va. cajita, ¿te parece? Sí, hablemos de la segunda cajita. Hablemos de la segunda Es muy importante porque los camiones, por mucho que se manejen con operadores, aunque no se van a manejar solos en el muy lejano plazo, que es el tema de los camiones autónomos, necesitas una estructura muy buena, tal vez a veces más optimizada que la de Correcto. los operadores. Correcto. Porque voy a hacer un pequeño comercial. Por cada camión necesitas un operador. No hay manera de que escatimes en el operador. No hay manera de que un operador te maneje 2 camiones. Entonces, cuando tú te vas al tema de que quieres optimizar costos en tu estructura administrativa, ahí sí necesitas una persona que haga el trabajo de 3. Correcto. Entonces, vamos a la cajita. Vámonos a la cajita. De la Y hablemos gente que tal vez de chambea en oficina. Hablemos tal vez de las 3 funciones más sencillas, ¿no? Ajá. Hay alguien que maneja los dineros, finanzas, Lo administrativo. paga, administra, alguien que tiene que llevar las cuentas de cuánto vendí, cuánto cobré, cuánto pago y a quién le pago, ¿no? Y le podemos poner el nombre o el apellido que tú quieras, pero hay alguien que maneja los dineros. A ver, te voy a decir, a mí me han preguntado miles de veces cuál es la estructura más básica de una empresa de autotransporte. Y yo nomás les digo, tienes que empezar con 3 departamentos. Obviamente los operadores están en otra cajita. Primero el administrativo, que es el que acabas de decir. Queda acuerdo. muy claro. Y en el De acuerdo. administrativo metes recursos humanos, contabilidad, cuentas por pagar, Correcto. cuentas por cobrar, compras, ventas, Bueno,
no compras ventas. Ahorita vamos a pasar al siguiente. El segundo es el mantenimiento. Correcto. Porque somos unas empresas de que de alguna u otra manera necesitas mecánicos, almacenistas para las refacciones, gente, o sea, un área muy operativa que no está manejando el camión, pero que hace que funcione la flota desde Correcto. acá. O Y sea, que planea las rutas, ¿no? No, ese es el tercero. En ese está el jefe de taller, está gente muy Buenísimo. especializada de flota. Y luego el tercero, que yo le llamo tráfico y comercial. Porque el de tráfico es el que vende los fletes, porque pues, una vez ya te los pidieron, pero el que los sigue asignando es el de tráfico, y ahí estás metiendo a los monitoristas, que son las personas que están viendo dónde están los camiones, estás viendo con los operadores, vete a cargar a tal lugar, vete a otro lugar, y están recibiendo los pedidos. Entonces son estas tres áreas: comercial, tráfico, mantenimiento y administración. Buenísimo. Y nos faltó el jefe de todos. Bueno, ese cuate a veces está aquí y acá. Ok, vale. Ahí. Son esos tres, estamos de O a acuerdo. lo mejor ¿Qué es te el cuento mismo. de ahí? Que me te No, cuento ahí mucho gusto. está. Ahí lo que yo quisiera que me platicaras es, por ejemplo, ustedes en su expertise, cuando llegan, ven una empresa y te dicen, ok, perfecto, aquí están los operadores y aquí están estas tres áreas, que luego crece la empresa y pues ya se van haciendo estos tres, se hacen hasta el departamento de marketing y el de publicidad, o sea, se van volviendo. Cuando las empresas crecen, requieren de más especialización en cada uno de los Correcto. temas. Nuevamente, especialización. Que volvemos a lo mismo, es erogar más en nómina, erogar más en personal, pero obviamente todo enfocado a productividad. Correcto. Entonces, hablemos del administrativo. Creo que el administrativo es una parte esencial de esta plática. Entonces, lo que tú tienes es un generalista, no un especialista, es decir, conoce de todo un poquito, administra, hace un poco de reclutamiento, hace un poco de capacitación, hace un poco de nómina, hace un poco de manejo de cuentas por cobrar, hace un poco de planeación de presupuestos, hace un poco de todo. Pero no necesariamente es un especialista en cada uno de esos procesos, porque no te da para pagarlo. Entonces, a lo que deberíamos de aspirar en estos generalistas es ir creciendo sus capacidades y sus competencias. Ahí es donde hace sentido el tema de progresión de carrera. Ahí es donde hace sentido compensación total. Es ahí donde hace sentido el invertir en mi talento. De cada 100 pesos que tú ganas, no meter uno en la profesionalización de alguien que es esencial para tu operación, siempre te va a salir más caro contratarlo de fuera. Perfecto. Ahora, volvemos al tema de que en México tenemos una... A mí me explicaron una cosa en la universidad hace muchísimos años. En los países en donde no hay gente, la tecnología pues es la que te ayuda, ¿no? Correcto. Las máquinas en aquel entonces. En México somos un país que tiene cierto nivel de desempleo. Alguno por cuestiones naturales o estructurales, pero algunos otros porque pues a lo mejor no hay tanta chamba. Sí. Desde ese punto de vista, el recurso humano en las empresas mexicanas, ¿cómo está? Tú traes buenos datos. ¿La gente luego se emplea? ¿Es fácil? En tu ¿Es industria complicado? y giro en específico, En el autotransporte de carga hemos pensado en importar mano de obra de otros países. ¿por qué? En ciertas áreas. ¿Pero por qué? Porque hay más demanda que oferta. ¿Qué oferta? Sí. Entonces es un tema de economía pura. Entonces, sí, ¿cuántas postulaciones o vacantes hay para transportistas de última milla? 100,000. ¿Cuántos operadores hay de transporte de última milla? 50,000. Siempre tienes un gap. Ya. Oye, ya casi por último, Te escucho. la retención. En cualquier Sí. área, no me hables de autotransporte de carga y todo. Yo supongo que también hay un tema de retención en cualquier puesto gerencial también, porque Sí. a lo mejor hay una mejor oportunidad en medios mandos, porque a lo mejor ya no me puedo ganar la chamba de mi jefe. ¿Qué pasa en México en ese sentido? Uy, hay una cantidad de cosas, pero si quieres me voy a las dos más específicas en tema de retención. Nosotros tenemos un dashboard con inteligencia artificial que te habla de la rotación y por ende te puede predecir la retención del personal. Y hay dos componentes importantes. Uno es cultura, comunicación y liderazgo. Entonces, ¿por qué la gente sale de un trabajo? Porque mi jefe me habla feo, porque mi jefe no me reconoce, porque mi jefe no me ayuda, porque mi jefe me cae mal. Entonces, la relación de la persona a la que le reportas en esta subordinación laboral es muy importante. El trato humano es muy importante. Y a veces los jefes no tienen las herramientas o el tiempo o el propósito para hacerlo y creo que es importante comunicarlo. No quiero que los victimicemos ni que los pongamos en un lugar negativo, quiero que tengamos una continuación. Hay una oportunidad para todos para ser mejores jefes, mejores líderes, ¿va? Y es muy sencillo. Nace con un trato humano.
Nace con una comunicación sencilla, lo que sea en el lenguaje de la industria. Y la otra parte sí tiene que ver con un tema de competitividad salarial. Y el tema de la competitividad salarial es justo lo que acabamos de hablar, oferta-demanda. La realidad es que personas experimentadas con más de 5 años, que hayan recorrido la cantidad de kilómetros, que sepan de mecánica, que hayan recorrido diferentes destinos, que crucen Estados Unidos, no hay tantos. Perfecto. Pues muchas gracias, Memo Chagoyán, por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast y habernos dado tanta información sobre cómo usar la tecnología enfocada a las 2 cajitas del autotransporte. Los mandos medios, los administrativos, los operativos y los operadores como tal, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y bueno, ya saben, amigos, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.